¿Fue Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Se guardaba un as bajo la manga? ¿Manejaba lo que sería información privilegiada? Les aseguro que esta noche en Cuarto Milenio se van a quedar tan sorprendidos como yo cuando me he enfrentado a estos mapas imposibles e inquietantes. Documentos reales, verídicos, que nos muestran que quizá remotos marinos conocían la Tierra mucho mejor de lo que pensamos. Pero la actualidad también ha traído a colación el asunto de los mapas antiguos e incunables. Y desgraciadamente ha sido por un robo. Un extraño robo ocurrido en pleno corazón de la Biblioteca Nacional de Madrid. Hemos podido hablar con los principales investigadores de la Guardia Civil. Hombres honestos, profesionales, que están siguiendo la pista de las manos extrañas que quisieron llevarse obras de arte tan importantes como estas. Les escuchamos. Bien, la investigación está en marcha. La Guardia Civil recibió la denuncia de la Biblioteca Nacional sobre este robo concreto. Inmediatamente, pues hizo una difusión nacional e internacional, pues para que las salas de subastas, para que la policía de otros estados que se dedican a proteger el patrimonio también o investigar delitos contra el patrimonio, pues tuvieran conocimiento. Y pues hay varias líneas de investigación, varias hipótesis y pues como comprenderán ya se ha hablado mucho sobre el asunto y no queremos matizar más, pues para no perjudicar la investigación. Pero le puedo decir que hay un grupo dentro del mismo Departamento de Patrimonio Histórico, se ha creado un subgrupo que está trabajando única y exclusivamente esta investigación. Sí, el grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, que se encarga de investigar las agresiones contra el patrimonio histórico, pues ha realizado en su trayectoria varias investigaciones de este tipo. Las más recientes, pues podríamos hablar de un robo de 247 libros, de los cuales 12 serán incunables, de un seminario de Cuenca. Paradójicamente, a esta persona que depositaba estos libros en una sala de subastas de Madrid ya se le detuvo hace tiempo por un robo también de documentos en la Biblioteca Nacional. Ha existido una operación que se realizó en el monasterio de Montserrat. Eran unos rabinos que, haciéndose pasar por estudiosos o expertos de libros hebreos, pues aprovechaban las visitas al monasterio y se iban llevando arrancaban hojas o libros completos. En una de las ocasiones que lo visitaron se procedió a la detención. Y también uno de los servicios más relevantes fue la recuperación de un códice, el códice del Apocalipsis del Beato de Liébana. Este fue robado en un museo de la Seu d'Urgell en Lérida. El códice estaba valorado en 3.000 millones de las antiguas pesetas y también existió la suerte y la habilidad de los investigadores para poder detenerlos y recuperar el códice. En este caso concreto de este mismo códice, el ladrón o el cabeza pensante de la operación había conseguido arrancar una de las hojas del códice pensamos que para ofrecerla como muestra al mejor postor. Seguiremos desde luego la pista de ese extraño y misterioso robo, pero ahora vamos a centrarnos en otros mapas imposibles, mapas desestabilizadores. Y me gustaría mostrarles una cosa que estoy convencido que muchos amigos de Cuarto Milenio, si están interesados desde hace años en el mundo del misterio, quizá conozcan. Es el mapa, una copia evidentemente, del mapa del almirante turco Piri Reis, diseñado en 1513 sobre una piel de gacela. Y en esta humilde piel de gacela, demasiados misterios sin resolver. Tierras que aparecen pero que no habían sido todavía descubiertas. Fauna asombrosa, anticipación auténtica. Y sobre todo una inscripción que nos ha sorprendido porque habla de nuestro Cristóbal Colón. Hemos querido ahondar en este y otros mapas, pero para hablar de este auténtico secreto de la enigmática Turquía hay que viajar hasta allí. Javier Sierra y Juan Jesús Vallejo, con este mismo mapa entre las manos, en un lugar de poder, en la Capadocia. Véanlos y escúchenlos muy atentamente. Esta es una reproducción del mapa turco del Piri Reis. Se trata probablemente de la primera carta náutica completa del continente americano, dibujada en 1513 por este gran navegante turco, en el que se aprecian algunas cosas que en el año 1513 eran profundamente anacrónicas. Por ejemplo, podemos observar la cordillera de los Andes, que no se descubriría hasta la llegada de Pizarro a estos territorios en 1533. Podemos observar que el río Amazonas nace exactamente de esa cordillera, que es algo que no se ha conocido hasta fechas relativamente recientes en la historia. Tenemos también marcadas el archipiélago de las Islas Maldivas, que no se descubren hasta 1592, todo ello en un mapa de 1513. Pero lo verdaderamente sorprendente, lo que a mí más me ha llamado la atención y lo que ha sido el objeto de investigación de La Ruta Prohibida de mi último libro, tiene que ver con esta inscripción. En esta larga inscripción se puede leer que Piri Reis
para confeccionar esta carta náutica se inspiró en mapas muy anteriores al descubrimiento, a 1492, y en concreto menciona la información que le facilitó un navegante, uno de los pilotos de los primeros 3 viajes de Colón al Nuevo Mundo. Y dice que Cristóbal Colón pisó por primera vez el Nuevo Mundo en el año 890 de la Égira del calendario árabe. Si traducimos el año 890 al calendario cristiano, obtenemos el año de 1485. Da la sensación de que los antiguos tenían conocimientos y claves, pergaminos y mapas que el tiempo ha devorado, de los que ya no sabemos apenas nada. Sin embargo, esta noche tenemos un museo insólito, un museo imposible, un museo que vamos a recorrer en compañía quizá del mayor especialista en nuestro país en estas materias, nuestro querido amigo, admirado amigo Jesús Callejo, que en su libro Secretos Medievales hizo la primera compilación de los mapas extraordinarios que todavía se pueden ver y tocar, pero nunca han estado juntos. Esta noche se produce el milagro. Jesús, bienvenido, buenas noches. Hola Iker, gracias, buenas noches. Bueno, primero el Piri Reis, que sería un poco el que nos va a dar paso a este increíble y maravilloso elenco de mapas de la antigüedad. El Piri Reis, que es el más célebre, el que muchos amigos habrán escuchado ese nombre del almirante turco y se habrán preguntado por sus misterios, parece que encierra varias claves explicativas de que en la antigüedad se manejaban otros mapas, otras cosas, otros conocimientos. Yo creo que sí, ahí está la clave. El Piri Reis es un poco el que nos va a determinar esos mapas que describen tierras que oficialmente no habían sido descubiertas, o por lo menos con una precisión que no nos lo había dicho así la historia de la ciencia, en este caso la historia de la cartografía. Piri Reis tiene una historia muy curiosa. Javier Sierra ya ha comentado algunos de los asuntos que yo creo que son más llamativos, pero hay alguno más. Dentro de esa inscripción curiosa que hace alusión a Colón, a Columbus, como se define dentro de esa cartografía del Piri Reis, que no lo olvidemos, es de 1513, se dice cómo se consiguen estos mapas. El Piri Reis sabe que se compuso con más de 20 mapas distintos. Este almirante turco tenía una verdadera afición por la cartografía y dijo, voy a hacer el mejor mapa existente hasta la época, y es verdad, y lo hizo. Y después nos está hablando de que Colón no fue a la aventura. Eso ya lo decía Bartolomé de las Casas. Él sabía dónde iba, sabía cuánta distancia había y sabía lo que se iba a encontrar. Solo podía saberlo si él tenía información privilegiada. Esa información privilegiada se lo daban unos mapas que podría ser, por una parte, un antiguo mapa de un almirante chino, de Zheng He, que ahora comentaremos. Por otra parte... Quédense con ese nombre, Zheng He. Muchos hablan del Colón chino. Efectivamente. Bueno, pues habría otro tipo de información. Recordemos que Colón también dice que tuvo información de un piloto anónimo, entre comillas, porque hoy sabemos que se llamaba Alonso Sánchez de Huelva, que le dijo en La Gomera que él había estado en esas tierras que se llamaban entonces de las Antillas, y por lo tanto ya Colón tendría por un lado una información verbal de un piloto anónimo que por la deriva, por las circunstancias marítimas, fue a arribar a las costas de lo que sería luego América, y por otra parte contaría con 1 o 2 mapas distintos. Uno de esos mapas es el que luego sirve a Piri Reis, y el otro lo comentaremos cuando hagamos esta pequeña exposición cartográfica. Pues Jesús Callejo me da pie a recordar un reportaje que emitimos aquí en Cuarto Milenio. Era impactante, Jesús. En un pequeño parque de Huelva todavía sigue habiendo, lo que están viendo ahora mismo, una estatua en recuerdo al primer descubridor de América. Pero no pone Colón, pone Alonso Sánchez de Huelva, una historia olvidada. Hablamos de historia olvidada y de historia apasionante, porque, claro, ¿quién navegó por todos los océanos hace tanto tiempo? ¿Por qué ese conocimiento se perdió o solo lo mantuvieron un cenáculo de iniciados? Jesús, del Piri Reis en sí, ¿hay algo que te llame especialmente la atención? Desde luego imagino que hay tierras que no estaban descubiertas en este año y que aparecen. ¿Aparecen realmente? Aparecen realmente. Llama mucho la atención muchas cosas. Incluso algo que la gente no toma mucho en consideración, que es la fauna. Ahí hay una fauna descrita en los lugares donde aparecen, lo que luego serían distintos países, que esa fauna solo podía ser conocida por alguien que había estado allí, porque luego es descrita muy posteriormente. Luego esa es una pista, digo, que pasa desapercibida en general y que es muy interesante. La otra es lo de la Antártida. La Antártida, sabes que oficialmente se descubre en el año 1818, no olvidemos que este es un mapa de 1513, y aparece... 300 años después. Y aparece zonas de la Antártida tremendas, como la península de la Tierra de Maud. La Tierra de Maud aparece descrita todo lo que es el perfil de sus costas, pero, y aquí es lo sorprendente, en una época donde no había hielos. Es decir, que este mapa, para confeccionarse, tuvo que haberse hecho ya no
por una cartografía aérea, es decir, subiendo un poco lo que es la latitud y la longitud, porque esa es otra historia. Hay tantas cosas por hablar del Piri Reis que evidentemente estamos hablando de un mapa de mapas. Y esos mapas, muchos, son precolombinos. Ahí está el gran misterio de Piri Reis.